Fijaos en esto. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué los adolescentes que están expuestos a una violencia escolar severa parecen literalmente incapaces de concentrarse? A ver, existe un error de concepto súper común, y es asumir que estos chavales simplemente se portan mal, o que, deciden conscientemente no prestar atención en clase. Pero, ¿y si la realidad fuera completamente distinta? ¿Y si resulta que sus problemas académicos y de comportamiento no son una elección en absoluto, sino una adaptación biológica real y observable ante un peligro constante? Pues bien, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer algo fascinante. Vamos a levantar el capó del cerebro adolescente. Usando datos verdaderamente revolucionarios de resonancias magnéticas funcionales y análisis de cortisol, vamos a descubrir ese fallo mecánico oculto que provoca el trauma crónico. Y esto es clave, porque nos permite dejar de ver el trauma como una especie de concepto emocional abstracto para empezar a entenderlo como lo que es, una alteración física medible y tangible en el cerebro. Para no perdernos, vamos a seguir esta ruta. Primero, veremos el cerebro bajo amenaza. Segundo, el modelo de la triple red. Tercero, el interruptor biológico averiado. Cuarto, cómo se bloquea la red ejecutiva. Quinto, la desintegración de la identidad. Y cerraremos con la resiliencia y recuperación neural. Vamos allá, punto número 1, el cerebro bajo amenaza. La evidencia empírica que tenemos aquí es francamente alucinante. Ojo a esto, el estudio Una-Gina no se quedó en hacer simples encuestas. No. Midieron los niveles de cortisol directamente en el cabello de los adolescentes. A ver, sabemos que el cortisol es la hormona del estrés por excelencia, así que medir cómo se acumula en el pelo nos da un historial a largo plazo. Es como si fuera un registro fósil de su nivel de estrés. Y los datos fueron tajantes. Demostraron que estar constantemente expuesto a la violencia escolar desencadena una respuesta fisiológica de estrés crónico. Básicamente, mantiene al cerebro en un estado de alarma perpetuo. Así que no estamos hablando de haber tenido un mal día. Hablamos de una biología fundamentalmente alterada. Pasamos al punto 2, el modelo de la triple red. Históricamente, la ciencia se dedicaba a mirar regiones del cerebro de forma súper aislada. Pero el punto clave aquí es que el cerebro funciona, de hecho, como un sistema totalmente interconectado. El modelo de la triple red es, para entendernos, el sistema operativo principal del cerebro. Es una interacción súper dinámica entre tres redes masivas. Y cuando estas tres redes trabajan en perfecta armonía, forman el pilar absoluto de nuestra salud mental, nuestra adaptación social y nuestro control cognitivo. Vale, la primera de estas redes es la red de saliencia, o SN, y es brutal como ilustra la forma en que el cerebro detecta el peligro. Imaginad esta red como un verdadero interruptor biológico. Su trabajo principal, desde lo más profundo del cerebro, es actuar como un radar. Está todo el rato escaneando el entorno buscando cosas biológicamente importantes. Si este radar detecta una amenaza, ¡pam!, el interruptor se enciende y obliga al resto del cerebro a reaccionar. Luego tenemos la red neuronal por defecto, la DMN. Esta red es como nuestro espejo interno. Básicamente, se enciende cuando el cerebro está en reposo, cuando no estamos haciendo ninguna tarea en particular. Es ese motor de introspección que permite a los adolescentes, por ejemplo, construir quiénes son, darle sentido a sus recuerdos y, muy importante, desarrollar la empatía social. Es lo que nos permite entender qué piensan y sienten los demás. Y la tercera pieza de este puzzle es la red ejecutiva central, o CEN. Este es el auténtico motor de aprendizaje. O sea, es la red imprescindible para poder prestar atención a la pizarra, entender un concepto nuevo, usar la memoria de trabajo y tener pensamiento lógico y abstracto. Es la red que nos permite sentarnos, planificar y ejecutar. Llegamos al punto 3, el interruptor biológico averiado. Claro, si comparamos un desarrollo normal con un estado de trauma crónico, lo que vemos es una hiperconectividad patológica. Es decir, ese interruptor biológico de la red de saliencia se queda literalmente atascado en ON. Está encendido todo el tiempo, creando una hipervigilancia incesante. Y mientras tanto, la red por defecto, que debería estar súper integrada, se fragmenta. Pero lo más destructivo de todo es que la capacidad del cerebro para ir cambiando de una red a otra de forma fluida fracasa estrepitosamente. El interruptor, sencillamente, se rompe. Y si miramos directamente los escáneres de este estudio, tenemos la prueba visual irrefutable de esto. Fijaos, a la izquierda esas zonas iluminadas nos muestran esa hiperconectividad en jóvenes expuestos a mucha violencia. Y a la derecha es increíble ver cómo esos niveles altos de cortisol que mencionamos antes cuadran exactamente con esa misma red hiperactiva. El cerebro se ha reconfigurado físicamente para priorizar una sola cosa, sobrevivir. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Punto número 4. Bloqueo de la red ejecutiva. Vamos a desglosar esta cascada cognitiva porque es clave. En un aula segura, normal, la red de saliencia no detecta ningún peligro.
Como no hay peligro, apaga esa charla mental de la red por defecto y enciende la red ejecutiva para que podamos aprender y concentrarnos. Sin embargo, en un entorno hostil, la red de saliencia está hipersensible y detecta amenazas todo el rato. Nunca llega a apagar la red por defecto, así que la mente se llena de miedos y pensamientos intrusivos. ¿Y qué pasa entonces? Pues que los recursos de la red ejecutiva se agotan por completo. Pensadlo bien, es biológicamente imposible aprender matemáticas si tu cerebro está gastando toda su energía en vigilar si hay algún depredador en la sala. Punto 5. Desintegración de la identidad. Los datos de neuroimagen nos muestran un nivel de daño profundísimo cuando hay una victimización severa. Cuando la red por defecto se altera de esta manera, esa frontera mental entre el mundo interno del adolescente y las amenazas de fuera se difumina. Esa red que debería estar ahí para construir una identidad sólida y sana se contamina con una alerta constante. Básicamente, ese refugio interno, esa paz mental, desaparece. Y aquí es donde conectamos toda esta neurociencia con lo que vemos realmente en el aula todos los días. Primero, tenemos el sesgo de atribución hostil. Como hay fallos en ciertas zonas del cerebro, el estudiante escucha una risa normal en el pasillo y su cerebro la interpreta como una burla o una amenaza directa. Esto provoca problemas de empatía porque literalmente pierden la capacidad estructural de entender las intenciones de los demás. Y finalmente, la agresión reactiva. Se produce lo que llamamos un secuestro amigdalino. Es un estallido de impulsividad brutal que se salta por completo la parte lógica del cerebro. No lo piensan, simplemente reaccionan. Y llegamos al último punto, el 6, resiliencia y recuperación neural. Todo esto culmina en una ecuación matemática alucinante que proponen los investigadores. Fijaos bien, la probabilidad de tener resiliencia no es simplemente echarle fuerza de voluntad, es una fórmula. Es sumar la integridad de tu red por defecto más el control de tu red ejecutiva dividido por la hiperactividad de tu red de saliencia. Esto nos dice algo súper importante. La resiliencia es un equilibrio dinámico. Si queremos intervenir de verdad, tenemos que bajar sí o sí esa hipervigilancia. Si no apagamos esa alarma, las redes de identidad y de aprendizaje jamás tendrán espacio para recuperarse. Y bueno, esto nos deja con una reflexión final bastante provocadora. Si nuestros sistemas de disciplina tradicionales ignoran por completo que lo que están castigando es en realidad una arquitectura neuronal diseñada para sobrevivir, ¿cómo deberíamos rediseñar nuestras aulas? El mayor reto que tenemos en la educación hoy en día es descubrir cómo apagar ese interruptor biológico del trauma. Porque sinceramente, solo cuando dejemos de castigar los síntomas y empecemos a tratar la raíz del problema neurobiológico, conseguiremos por fin que el cerebro de estos adolescentes vuelva a aprender y a hacer el que era. Ha sido un auténtico placer compartir esta explicación con vosotros. Nos vemos en el próximo análisis.